Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez hicimos en el con la pólvora negra y estos tubos logramos hacer nuestros noveliscos, esos los estamos produciendo. Hay otra cosa más que yo quisiera hacer y si miramos acá en la ensambladora tenemos una receta aquí con el carbón compacto. Y ese carbón compacto es más eficiente y ese lo quiero también poner al almacenamiento, lo que significa eso lo podemos ir produciendo arriba donde estamos haciendo la pólvora negra. Así tendremos los dos y como la pólvora negra la pasamos por aquí y la separamos abajo con el divisor inteligente, eso no sería problema de poner también en esta banda el carbón compacto. No estoy tan seguro cómo va a ser eso en si nos ayudaría por ejemplo el carbón compacto con también otras cosas como por ejemplo los generadores de carbón. A lo mejor sí. Acá a ver si lograré a poner estos juntos. Funcionaría así. Entonces, para poner una segunda máquina, esto funcionaría. Yo podría poner un divisor aquí. Logística, divisor de cinta de transportador. Esto nos entra lindo. Y este aquí tendremos que ir por acá. No. A lo mejor es más fácil si me subo al contenedor y aquí. Y ahora necesitamos también hacer un split de este. La pregunta es, yo creo que esto aquí lo voy a quitar. Vamos a hacer lo siguiente, esto quitaremos y MK3 así. Entonces este está ya hecho y lo que necesitamos es sacar de aquí arriba con una cinta así, 1, 2 y aquí también 1, 2. Y así los sacamos de arriba y ahora con el elevador aquí funcionaría a ponerlos de vuelta en las máquinas. Entonces acá yo quiero el ascensor así, que me entre acá adentro y ahora esto entra y esto también. Y la energía tenemos de aquí y acá le decimos el carbón compacto. Entonces sacamos esto y le ponemos las uniones hacia acá y hacia acá. Creo que hicimos todo MK1. Ay,
eso es demasiado adelante. Así. Y esto lo bajamos por aquí. Y la pregunta es, este hace 25. Yo diría que le ponemos solo 5 por el momento. Porque 25 no vamos a necesitar. Por ahora. Entonces tenemos el carbón compacto que estamos produciendo más el carbón normal. Tenemos acá los tanques que van a llenarse del carbón más el azufre. Y estos van a ir después al almacenamiento. Acá recogemos un poco de las frutas que nos dan. Un montón. Y de regreso. Y el carbón compacto va a pasar hasta acá abajo. Y como la pólvora negra que tenemos en la misma cinta llega de arriba y se saca para acá, eso va a entrar aquí. Tenemos la posibilidad de sacar el carbón también por acá, el compacto. Así que regresaremos. Y espero que ya tendremos algunos de nuestros noveliscos en el almacenamiento. Uy. También lo que hicimos los limitadores ya, que estamos produciendo ya automatizado. Esos están aquí. Y tenemos 5 por minutos que los vamos a traer hacia el almacenamiento también. Y una cosa lo que me gustaría también reparar es cambiar es una vez esto aquí, esta fábrica. Y el hormigón también podemos mirar si lo cambiamos para que esté todo en el grid del mundo del que estamos. Y con eso ya tenemos, arriba podemos mirar si yo creo que ya está programado. Por entonces todos los productos que podemos hacer los tenemos automatizados. Mientras que nos van a entrar los productos del espacio espacial. Láminas son los que faltan aquí. Y otra cosa, podremos mirar por una línea del cuarzo. Acá también de esto nos faltan los tubos y hormigón también.
Rotores estamos produciendo, eso es bueno. Cable y alambre. Alambre tenemos y cable. Entonces, ¿qué fue el hormigón? Las láminas, barras. Estas tenemos. Estas tenemos y estas nos faltan. Y aquí. Del hormigón. El carbón compacto creo que está de este lado. Aquí. A mirar si lo tenemos en el almacenamiento ya listo. Esto viene por aquí. Carbón. Carbón compacto, carbón compacto. Así que eso ya lo tenemos preparado. Y los noveliscos. 39. Perfecto. Tenemos los 50. Yo creo que ya está en la recarga uno adentro. Sí. Y ahí vienen. Eso es perfecto. Así se van a llenar los noveliscos. Acá tenemos el carbón compacto. Y no estoy seguro si esos generadores trabajan mejor con el carbón compacto. Necesita agua y el combustible. Tendríamos que mirar en la zona de nuestros carbones generadores de carbones. Lo otro que también podemos construir son los almacenamientos de electricidad. Y eso, los acumuladores. Eso sería, yo creo, el próximo paso si hacemos 100 que necesitamos. El hormigón tenemos, así que necesitaríamos de estos 1000. Ah, no, eso no va a ser posible de llenar todo. Tomamos unos 500 de esos. A ver si funciona con 50. De estos estatuas tenemos por suerte 250. Y ahora del alambre unos 5000 de alambre. Vamos un poco más. Así que podemos hacer 50 de los acumuladores de energía. 50, eso funciona. Y esos de la energía, no sé si creo que podríamos ir ahí donde está el ascensor espacial. Y hacerlo allá. Lo que no me gusta acá es que para quitar es que cuando estos se llenan, eso está bueno, eso funciona también, pero el problema que tenemos es cuando estarán llenos, ¿cómo los quitaremos? Y una de las
posibilidades más fáciles sería de trabajar con contenedores. Yo quitaré una vez este lado así y pondremos en modo zoom. A ver qué posibilidades tendríamos. Acá tenemos estos, los podemos quitar. La idea sería como con los contenedores. Esto no funciona aquí. Este sería uno. El segundo tendremos que ponerlo un poco más adelante. Un poco más atrás. Así. Y el último contenedor también sería más o menos por aquí. No, uno más atrás. Así lo tuvimos, así que uno más atrás sería acá. Entonces lo que pasa es que cuando se llenan las cosas, solo quitamos las cintas y todo lo que está en la cinta se va a este contenedor y vamos a poder solo borrarlo de allá o transmitirlo de vuelta. Pero yo creo que eso sería la opción más constructible para nosotros. El problema es que necesitaríamos más espacio. Y hacia acá tenemos el espacio, así que eso podría funcionar hasta. Estos tres. Estos también quitaremos. Entonces el primero tendré que venir más o menos a esta altura. La altura sería esta. Acá. Y uno más. Y a ver cómo lo vamos a dejar para que quede la forma lindo. Es demasiado adelante. Así lo tuvimos, así tendré que estar entonces. Sí, perfecto. Y ahora tendríamos que conectar estos hacia acá. Quitaremos esto una vez aquí.
a repensar la idea. No, 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 no. ¿Cómo conectar esos hacia acá? Igual por el momento no están entrando los productos que necesitamos. Así que si le pongo un hueco acá, logística, un agujero. Uno más hacia acá. Esto lo agrandamos y hacia acá. Uno, dos. Número uno estaría. La pregunta más bien es si va a funcionar eso. Que el número 2 también se puede meter por acá. Ese está por este lado en la mitad. Lo que significaría listo, esto así no funciona. Acá tenemos todavía para agrandar. Así que este lo traemos al piso y será el primero que conectaremos acá. Uno, dos. Ahora el segundo. Lo sacamos de acá. Uno, dos. Así que creo que vamos a hacer eso con todos. No, 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 no. Esto quitaremos. Estos también. Esto. Fuera. Fuera. Y fuera. Como está en esta altura, hacia allá. Estos los tenemos ya listos. Acá podría, para no ir tan abajo, tomaremos así. Entonces tenemos acá suficiente espacio. Y ahora los agujeros, este está en la línea de los dos. Aquí. El siguiente estará que quiero el agujero. Está en el borde, no, en el medio de este. Siguiente está una vez en el medio y una vez a la derecha del medio. Así que
estos estarían conectados de arriba hacia abajo y ahora abajo hacia el otro lado. Este podríamos poner así, así que 1, 2 y así no tenemos el problema después para quitar nuestros las cintas y reponerlo todo como estuvieron, sino que solo tenemos que quitar esto. El contenedor es para que se llenan todos los o que se vacía la banda, la cinta, y eso iría después todo hacia acá. El primer tomaremos así. Este lo podemos poner aquí. Sería mejor si lo traemos desde aquí. Y estos así. Yo creo que tenemos suficiente espacio para hacer esto acá. Yo creo que hasta está derecho. No, no estará derecho. Uno, dos y adentro. Este iría hacia el medio. Uno, dos. Y el de afuera lo sacamos por aquí. Uno, dos. No, eso no está derecho. Así que aquí. ¡Ah! No, 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 nos caímos. Chao. Ay, no. Eso significa una vez la caja, una vez nuestro compañero lagarto ya no nos va a reconocer, pero vamos con las frutas. Y tenemos, o espero que nuestra cajita se nos quedó encima de la estructura. Ay, lo que nos tocó atrapar a este. Venga, come acá. Aquí. Ay, no. Venga, come. Aquí, a comer.
a comer estos. Venga, a comer. Ay, no. Que coma esto. Sigue comiendo. Gracias. Uf, lagarto resuelto. Problema con él. Lo que nos falta es la caja. Así que si se mueren, ahí tendrán la caja. Pero el lagarto siempre toca a recuperarlo. Ahí está en el bordecito. Aquí. Y como tenemos más materiales de lo normal, hay que ir a vaciar rápido. Esto aquí, la motosierra y el... Listo, eso está hecho. Y diría que vamos a cerrar esto acá de manera segura para que no tendremos más problema. Y aquí vendrá así uno. Ahí no. Esto aquí podríamos quitar. Y ahora con mucho cuidado cuando los quito, porque no tengo soporte acá abajo. Acá yo creo que lo vamos a hacer simple. Agrandar un poco esto. Y después cubrir. Bueno, este contenedor está un poco en el muro, pero no lo veo tan grave. Y la misma cosa tocaría hacer para acá. Esto lo podemos guardar así como lo tuvimos. Por acá toca cerrar. Y aquí cerramos como con una pared. Yo creo que así tenemos el mejor seguro. Y tendremos acá estas paredes que podemos utilizar. Así que eso está cerrado. Así que este lado también lo podré cambiar. Si le hago acá con las paredes. Entonces tendremos acá un poco más de espacio y no quedaría en el muro. Y acá cerramos. Y fue este. Listo.
Acá podríamos a lo mejor poner un pilar de hormigón. Entonces aquí también. Y se verá como si lo están apoyando. Ay, ay, ay. Esa muerte no fue necesario. Pero arreglamos esto. La otra cosa que también queremos hacer es nuestra batería. Y como la batería nosotros no la necesitamos todo el tiempo, o la necesitamos para que se recarga, pero no es un producto que necesitamos tener acceso todo el tiempo, yo pienso que lo podríamos construir en un lado donde no necesitamos el acceso. Ahí tenemos o donde no bloqueamos nada. Acá limpiaremos rápido. Ay, ay, ay. Bueno, lo podríamos construir aquí. Porque tendremos que llevar electricidad de una parte hacia acá donde estamos. No me pregunto si es mejor construirlo acá en una parte. Vamos a hacer así. Este hasta acá. Y así vamos a agrandar. Porque necesitamos una plataforma de 12, habría dicho. Porque 10 por 10 sería la plataforma para las baterías. Entonces vamos a poner paredes y pondremos para el inicio una de estos. Este sería 10, 11, 12. 10 por 10 y 10 por 10. Así tenemos una fila al final. Espera. Necesitamos 12, así que 1, 2 y 10 para allá. Al final tendremos una fila completa para dar toda la vuelta. Y acá son 2 y 2, perfecto. Y la entrada la podríamos hacer por donde, o sea, por aquí. Tomamos una puerta.
eso agrandaremos acá un poco. Yo creo que son estos tres aquí que los podríamos quitar a favor del contenedor. Y ahora electricidad, acumulador de batería, este aquí y en el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que tenemos por acá uno y por adelante. Por todos los lados una pieza que nos sobra para como pasillo. Estos no los puedo juntar, pero podremos hacer así. Uno. Y estos acumuladores de energía nos ayudan en caso que se nos cae la energía, que no tenemos una sobrecarga o gastamos más de lo que producimos. Y estos estarían cargados, nos ayudan a recuperar esa parte de la energía que nos hace falta. Así que se recarga y se descargan. Y la idea sería de tener suficiente para que en caso que se nos falla la energía, que toda la producción sigue andando y nosotros no nos tenemos que preocupar por la energía en ese momento, sino que podemos seguir porque a lo mejor estamos haciendo una nueva base de, por ejemplo, de petróleo. Vamos a hacer la base de petróleo y nos falta energía. Entonces con esto podríamos solucionar el problema. Paredes, acá seguimos con estos. 1, 1. Y 10 para allá. La pregunta es cuánto espacio necesitaríamos para poder empezar con el siguiente nivel. Y cómo le subimos también es una buena pregunta. Arquitectura, escalera. A ver, con 3. Diez, 1 y 10. Y acá si le ponemos el piso, ¿cómo se vería? No, tiene que ser uno más. Así que acá uno más.
aquí y 10. Ahora nos falta el hormigón y aquí no necesitaríamos hormigón. Electricidad sería acá doble. Nos ponemos el doble aquí abajo. Doble. Aquí subimos. Y vamos al lado. Entonces todos estos conectamos siempre con el de detrás. Y aquí iríamos a por la electricidad. Si le subimos o le hacemos una bajada por acá. Que me falta hormigón. Pero está mejor. Y no se está viendo tan mal. Compañero. Aquí tenemos. Oro. Y flores, madera, hojas. Necesito electricidad. Acá tenemos electricidad. Pero no estoy completamente seguro de dónde sacarla. 2, 3, 4. Acá utilizamos por los vidrios. Láminas. Las reforzadas no. Esto. ¿Qué más tuvimos allá? Este. 100, 200, 300, 400, 550. Esto. Acá eran 250, así que 250. Y del alambre, eran 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Y con 100 ya iríamos muy bien. A ver, rápido aquí. Sí. Produciendo. Y el carbón, como se ve ese, también entrando. Con eso podríamos darle la energía a nuestros carritos. Como combustible en vez del biocombustible. Y acá tiramos eso una vez hacia el lado donde lo necesitamos. ¿Por qué lo hago siempre aquí? Eso es
debido el problema que podríamos tener si necesitamos conectar máquinas. Aquí tendré suficiente espacio para conectarlas. Entonces no necesito hacer otra vez así un cable o quitarlo, sino que ya tengo todo preparado. Y este hasta el fondo. Listo. Y ahora esto quitaremos. Entonces podríamos hacer acá un poco más grande. Y puerta pondremos aquí. Una puerta. Esto de la electricidad lo ponemos acá. Entonces subiríamos este hacia acá. Y ahora hay que bajar este. Pero no sería así lo lindo. Y si lo ponemos hacia el medio, se vería mejor. Y del medio hacia acá. Más o menos. Esto aquí y aquí lo quiero acá. Y ahora estos están cargando. Uno tiene 100 megawatts, lo que significa que si tenemos 100 de esos, tenemos 10.000 megawatts. Acá por un momento tenemos 1000 megawatts, así. Si ponemos una fila de 100, son 1000 megawatts que salvamos. Si miramos acá, la consumación que tenemos son máximo 2500. Lo que significaría si construimos para 3000 megawatts sería una hora, un poco más de una hora que se nos salva la producción máxima. Si construimos ahora 5000 serían 2 horas y así yo quiero tener suficiente para todos los eventos. Así que mientras que estamos construyendo aquí, se va a rellenar la batería. Y acá tendremos que ir hasta el fondo, más no va. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Acá lo mismo, 1, 2, 3.
y después a conectar. Y lo que voy a hacer es un piso después del otro con 100 de estos. Ah, no, sí, son 10.000, no son 1000. Porque solo conectamos una parte. Pero ya lo vamos a ver cuando todo esté conectado. Y les aconsejo hagan estas baterías o los acumuladores de energía, porque cuando se les falla al comienzo va a venir mucho. El problema que se les rompe un fusible y con esto evitamos que se nos rompen. Si están cargados, eso también hay que decir. Que tienen que cargarse primero. Por ahora está con la energía de los quemadores de carbón. Y lo más energía que tenemos libre, lo más rápido se cargan. Y con eso hecho ya tenemos también un gran paso en nuestra infraestructura de la seguridad, sobre todo, que no se nos va la energía. Esto es conectar todos al siguiente. Y habría una posibilidad de decir, bueno, conecto todos de una en una fila. Todos de un piso con una fila, pero yo lo voy a poner así. Conecta una fila de estos siempre juntos. Y ahora adelante vamos a conectar rápido esto. Así tenemos la energía que ya se nos va a los diferentes acumuladores. Gran ventaja, yo veo con el último si está conectado o no. Así que este para acá. O si hice una falla con las conexiones. Así que por ejemplo acá yo veo este no está cargando, así que este tiene un problema, no está conectado. Y ahora están cargando. Le está alumbrando acá, este también. Y si no lo hago así, a lo mejor me pierdo uno. Y conectar. Entonces el último tiene que estar alumbrando para que estén cargando. Cargando. Y ya tenemos acá 4 filas. Y con eso hecho, son 100 de los acumuladores que nos van a dar energía o salvar la energía. Último, perfecto. Y este será la última fila que tenemos que conectar.
Listo. Este está cargando, este y este. En total tenemos a cargo 10.000 megawatts, lo que ya es demasiado, es más de lo que necesitaríamos para una hora. Con eso por lo menos 3 horas estaríamos a salvo si están recargados completo. Acá subimos estos. Y tomamos el último piso, las últimas ventanas, otra vez como primera. Aquí. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Sí. Así que sabemos un piso son los 10.000. Y ahora todo hacia allá. Y sería bueno de agrandarlo con más pisos. Yo creo que estamos bastante ilimitado hacia arriba. Una cosa lo que tendré que mirar todavía es cómo subir la energía de un piso al otro. Para ahí también tenemos soluciones. Esto. Y ahora acá. El zoom. Zoom. Diez para la izquierda. 10 y 10. Segundo piso. Casi preparado. Ese está a esta altura. Ya preparamos las conexiones. Aquí también. Entonces lo subimos así. O lo hacemos por afuera. Yo creo que mejor sería todavía por afuera. Doble conexión. Y acá la escalera la tenemos en el primero. Así que tendremos que hacer otra vez aquí. Así. Ah, no. ¿A dónde se fue? Pero otra vez nos falta un hormigón. Arquitectura. Y uno así. Sí, lo vi. Entonces tenemos acá la subida. Este lo voy a cambiar por un doble.
Entonces yo solo necesito conectar estos acá. Y la primera fábrica de baterías está cumplido, el primer piso. Acá tendremos para el segundo piso para empezarle y hacer el siguiente nivel para guardar más todavía, porque los 10.000 por el momento suena mucho, pero va a llegar el problema donde tenemos 20.000 por hora de gasto o 100.000 por hora de gasto. Entonces esos 10.000 no es mucho, no nos ayuda mucho. Así que eso es una buena cosa para el futuro. Yo no estoy seguro, yo creo que voy a hacer acá fuera del video todavía los siguientes niveles. Creo que unos 10 niveles en total sería ya una buena base. Pero así no los pongo a ver todos esos 10 niveles que siempre la misma cosa. Vimos un nivel y con eso ya está bueno. Así que muchas gracias por mirar. Dejan un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima.